el título de esta enseñanza se llama La verdad nos hará libres. Así se llama la enseñanza de hoy. Y si ustedes se han dado cuenta, todo este capítulo es un capítulo muy importante, muy interesante por todos los acontecimientos que hemos visto y que vamos a terminar pues viendo el día de hoy. Tienen mucha profundidad, a la vez es algo, a la vez, aunque es algo muy profundo, es algo también muy simple de entender, tan simple como que el capítulo empieza cuando unos personajes, la Biblia dice que unos fariseos y unos escribas quisieron probar a Jesús y llevaron a una mujer y Jesús estaba literalmente escribiendo algo en tierra. O sea, cualquiera de nosotros diría, si este es el mejor maestro, del maestro que hablan todos, que dice cosas súper importantes, súper grandiosas, lo menos que tú te esperas es que esté hincado en tierra escribiendo algo cuando llegas a buscarlo, ¿no? Cualquiera de nosotros a lo mejor esperaría un gran orador, un gran expositor, inclusive estando en el templo, pero él, cuando lo van a buscar, él está en tierra y está escribiendo. Y así empieza el capítulo. Y luego vimos pues todo lo que ya se explicó hace 4 semanas, 3 semanas. Pero quiero hacer algún énfasis en algunas cosas que es bien importante que nos queden claras. ¿Por qué? Porque en esta última parte del capítulo nos vamos a encontrar con que Jesús empieza a dirigir su mensaje a unas personas que se menciona en el versículo 30, si quieren empecemos ahí a leer. En el versículo 30 dice, mientras hablaba él estas cosas, muchos creyeron en él. Y luego el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Y ahí nos detenemos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que el enfoque de lo que va a empezar a decir Jesús está direccionado a ciertas personas. ¿A qué tipo de personas? A personas que ya, dice aquí la Biblia, dice que ya le habían creído. Y yo quiero resaltar una cosa. Aquí esta palabra que se usa tanto en el versículo 30 como en el versículo 31 para creer, en el original no es una palabra que está relacionada con la fe. Parece raro a nuestro idioma. En nuestro idioma la palabra creer y la palabra fe son hasta cierto punto sinónimos, pero en aquella época habría 2 palabras en griego para decir una creer que tuviera que ver algo con la fe y otra palabra que tenía que ver con como algo, como darle un like a algo. Ustedes, ahorita que estamos en la época del Facebook y de las redes sociales, a veces vemos cualquier cosa y a cualquier cosa de forma superficial se le da like o le pones tú que estás de acuerdo, y a veces sin entender la profundidad, ni conocer realmente ni a la persona, ni el mensaje que está atrás de lo superficial. Todos lo sabemos, ¿no? Pero creer que vemos aquí es lo que nosotros podríamos decir un creer como así tipo like, como un creer superficial, algo a que nada más alguien dijo, parece como estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero sin realmente entender completamente lo que Jesús está diciendo. Voy a recapitular un poquito en los versículos previos para que nos demos cuenta de qué ha estado hablando Jesús en los versículos, antes del versículo 30, del 1 al 29, ha estado hablando de algo y no le han entendido. Y entonces, como no le han entendido, pero ellos dicen que sí han entendido, Jesús va a dedicar los últimos versículos de este capítulo para decir, no me han entendido lo que les estoy diciendo, y va a ser muy enfático para que les quede claro y ahora sí puedan tomar una decisión. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, todos nosotros en algún momento fuimos como estas personas que creyeron superficialmente, todos, pero en algún momento todos tuvimos que tomar una decisión al entender y al comprender de qué se trataba esto
de conocer a Jesús. ¿Ok? Entonces, en los primeros versículos del capítulo 8, Jesús ha estado hablando de 4 cosas. Primero, ha estado hablando que todos tienen pecado, ¿sí? Todos tienen pecado, y eso lo vimos hace 4 semanas, muy claramente explicado por nuestro pastor, cuando, ¿se acuerdan que nadie pudo aventar la piedra? Cuando fue retado Jesús con la trampa que le pusieron por medio de la mujer adúltera, nadie pudo aventar la piedra. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Ese es el primer gran mensaje de este capítulo. Todos hemos pecado, ¿sí? E incluso Jesús al final de ese párrafo menciona: ni aún yo te condeno, diciendo: yo soy el único que no he pecado, pero yo tampoco te condeno. ¿Sí? La segunda gran cosa que se menciona en este capítulo es que Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar y a liberar. Él no vino a condenar. ¿Ok? La tercera gran cosa y la cuarta que se ha mencionado en este capítulo, ahora sí que estas ya son para estudiosos de la Biblia, que yo sé que muchos de ustedes, de los que están aquí, lo son. Del versículo 1 al versículo 29, Jesús usó 6 veces la palabra Padre. Habla de mi Padre o el Padre me ha enviado. Lo menciona, si los quieren subrayar algunos, en el versículo 12, perdón, en el versículo 16, en el versículo 18, en el versículo 19 2 veces, en el versículo 28 y en el versículo 29. 6 veces Jesús ha mencionado a su Padre. Entonces, si en una conversación tan corta Jesús ha estado hablando de su Padre, algo tiene que ver aquí el Padre. O sea, el mensaje que Jesús les está queriendo decir a ellos, algo tiene que ver con el Padre. ¿Quién es el Padre para los judíos a los que les está hablando? Pues el Dios Todopoderoso, el Dios eterno, ¿no? Y ahora, la cuarta cosa que hay que resaltar en estos versículos también es que 4 veces en esos versículos Jesús ha mencionado la frase yo soy. 4 veces, ¿sí? Versículo 12, versículo 18, versículo 23, versículo 24 y versículo 28, 5 veces, ¿sí? Y entonces, cuando Jesús menciona en tan corto tiempo, en tan corto, pues sí, o sea, realmente tan corto tiempo, las veces Padre y luego decir yo soy, lo que Jesús ha estado tratando de decirles a todos los que tienen frente es: yo soy el Padre, yo soy el Padre, ¿sí? Pero muchos de los que le han escuchado hasta el momento dicen: ok, sí, sin entender toda esta implicación, ¿sí? Todo lo que nosotros sabemos hasta este momento, en esta época, los judíos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios, del Dios Padre, de Jehová, no lo pronunciaban, era el nombre impronunciable, no lo pronunciaban. Entonces, el hecho de que Jesús lo haya pronunciado 5 veces y a ellos les hubiera pasado por alto, es de llamar la atención, porque en otros pasajes de la Biblia vemos que se menciona ese nombre una vez y la gente cae postrada, literalmente cae postrada, porque era la norma, era lo que ellos creían, era el mencionar ese nombre, era prácticamente para ellos como invocar la presencia de Dios. Y entonces cualquier judío que realmente estuviera alineado con esa forma de pensar, simplemente al escuchar el nombre de Dios hubiera caído postrado, ¿sí? Aquí lo han escuchado 5 veces y no han reaccionado. Entonces quiere decir que mucha de la gente que está escuchando o que está ahí realmente no está poniendo atención, ¿sí? Y yo creo que a todos nos pasa.
A veces cuando estamos ciclados escuchando por mucho tiempo, o cuando estamos cansados, o cuando el tema no es de nuestro interés completo, nuestra mente divaga en otras cosas y de repente alguien acá arriba dice: levante la mano el que esté de acuerdo, y todos, pues quién sabe qué dijo, ¿eh? Pero todos estamos de acuerdo, amén. Y entonces a eso me refiero, hermanos, cuando aquí lo que vamos a empezar a ver a partir del versículo 30, resulta que la Biblia dice que era gente que había creído, pero al final nos vamos a dar cuenta que cuando entienden, porque Jesús va a empezar a explicar muchas cosas a partir del versículo 31, cuando estas personas que habían creído, entre comillas, resulta que a la mera hora, pues no. Vamos a empezar ahora sí a estudiar. Versículo 31, dice Jesús a los judíos que habían creído: si ustedes permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Estos dos versículos son de las palabras que todos nosotros hemos escuchado, hemos leído, conocemos. Inclusive esta última frase, hay abogados hasta que la usan: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y la aplican para otras cosas que nada que ver. Pero aquí Jesús está hablando de algo que es central, un concepto que es central, que es la verdad, ¿sí? La verdad. No vamos a dedicar mucho tiempo a explicar todo lo que filosóficamente es eso, pero simplemente Jesús está tratando de separar un concepto terrenal de lo que es la verdad de un concepto divino de lo que es la verdad. Todos nosotros sabemos que para el mundo la verdad, si pudiéramos simplificarlo de alguna forma, es conocimiento, ¿sí? Para el mundo muchas veces el conocimiento es la verdad, y entonces para el mundo no alcanza una verdad auténtica y una verdad que podamos decir es fiel y no cambia. ¿Por qué? Porque el conocimiento es algo que va evolucionando, ¿no? Nosotros ahora decimos, pues hace 40, 50 años no había internet, no había computadoras, no había muchas cosas. Hace 1000 años, pues mucho menos. Entonces el conocimiento y la tecnología van evolucionando, ¿sí? Pero el conocimiento y la verdad no son lo mismo. La verdad no cambia. La verdad es la misma desde el principio, ¿sí? Y entonces Jesús va a empezar a hablar de que la verdad, de hecho más adelante en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona, y forzosamente la verdad tiene que ser Dios. Incluso los filósofos que han estudiado este tema por años, que dedican toda su vida a filosofar acerca de la verdad, llegan a un punto de que la verdad no es algo que se pueda contabilizar, es algo que no se puede parametrizar, es algo que no se puede conceptualizar, ¿sí? Y cuando llegan a ese punto, pero no creen en Dios, simplemente dicen: no se puede definir la verdad. Pero para todo aquel que llega al punto de que hay algo que no se puede contabilizar, que no se puede parametrizar, pues entonces es algo eterno. ¿Y quién es el único eterno? Dios. Dios. Y entonces la verdad no cambia. Pero aquí en estos dos versículos dice: si ustedes permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces no dice que la verdad cualquiera la va a conocer como que rápido, como que en el primer escalón. Habla de un proceso, ¿ok? Más adelante vamos a profundizar un poquito más. Pero todos los que escucharon le respondieron, versículo 33: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y entonces ya nos empieza a quedar un poquito claro que Jesús está hablando de una cosa,
Y estos personajes están entendiendo están como en otra sintonía. Hagan de cuenta que están escuchando el radio, los que escuchan el radio, y están en el 107, y estos están en el 95, están escuchando otra canción, otro tipo de cosa, nada que ver con lo que Jesús está diciendo. Y entonces ellos lo que entendieron, se sintieron atacados, como si Jesús les hubiera dicho esclavos, ¿sí? Y todavía se ponen a discutir con Jesús. ¿Cómo que dices que hemos sido esclavos si nosotros siempre hemos sido libres? Cosa que también era errónea. Si ustedes han estudiado la palabra de Dios o escuchado mensajes, todo el Antiguo Testamento redacta cómo surgió el pueblo de Dios y dónde se convirtió en pueblo el pueblo de Dios. Estando esclavizados 400 años con los egipcios, ¿sí o no? De hecho, los hijos de José entraron a Egipto sin ser pueblo, pero cuando salieron de Egipto después de 400 años, fue cuando ya salieron como una nación. Luego fueron liberados y permanecieron libres aproximadamente unos 500 años. Y después de eso se rebelaron contra Dios, y Dios hizo que de todas las 12 tribus, en lugar de hacerse una nación, se convirtieran en 2 naciones. Y de esas 2 naciones, la nación del norte fue rodeada por los asirios y se volvieron tributarios, esclavos económicos de los asirios. Luego, como 40 años después, pasa lo mismo con el reino del sur, pero ahora con los babilonios. Y entonces se llevaron esclavos deportados a muchos israelitas y fueron tributarios de los babilonios. Después de los babilonios fueron tributarios de los persas. Después de los persas, tributarios de los griegos. Después de los griegos, tributarios de los romanos. Y ya es para la época de Jesús. Han pasado 600, 700 años sin ser realmente libres, pero ellos, orgullosos, fíjense, orgullosos, ellos creen que son libres. Y ellos dicen: mi libertad no me la toques, no me toques mi libertad. ¿Cuál libertad? Si le tienes que pedir permiso a Pilato para hacer algo, ¿cuál libertad? Si toda Jerusalén estaba rodeada por romanos, ¿cuál libertad? Y entonces ellos se creían libres, pero no lo eran. No lo eran. Y entonces resulta que ellos están entendiendo otra cosa, pero aún Jesús, en su bondad, en lugar de decirles: no sé, tontos, no me entienden, no, Jesús usa esa ignorancia para explicarles un concepto profundo, que la libertad que ellos no han tenido tiene que ver más con el pecado que con la política. ¿Sí? Si Jesús les hubiera dicho más directamente, estos romanos que están aquí por tu pecado, no porque alguien en la política hizo mal algo antes. Y esto, hermanos, antes de que sigamos, quiero que nos quede bien claro, porque nosotros acabamos de pasar por elecciones y acabamos de pasar por un proceso de decidir como personas por quién queremos que nos gobierne y cómo. Pero ¿saben qué, hermanos? Realmente el que tiene el control de todas las cosas es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Y si vemos que la riegan, en lugar de reírnos, de burlarnos, orar por ellos, porque solamente Dios puede transformar eso. ¿Ok? Sigamos, dice versículo 34, Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, y noten que Jesús no le sigue el hilo de su esclavitud física, sino que Jesús está hablando de otra esclavitud, la esclavitud del pecado. Dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo
sí queda para siempre. Y yo me imagino a los que lo están escuchando así como que, ¿what? Así que si el Hijo les libera, serán verdaderamente libres. ¿Quién es el que los puede liberar? Solamente el Hijo. El Hijo dice, y sé que sois descendientes de Abraham. Fíjense, Jesús no usa el término hijos de Abraham, les dice descendientes. Hay una gran diferencia. Les dice, ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y entonces aquí, en otras palabras muy bonitas, cuando Jesús le dice a estos personajes que la palabra no haya cabida en ellos, les está diciendo en bonitas palabras, tienen un corazón necio. No dejan entrar la palabra de Dios a sus corazones. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Hasta el momento no ha dicho quién es el padre de ellos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueren hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios. No hizo esto a Abraham. Muy rotundamente Jesús les está diciendo a ellos, yo he escuchado directamente a Dios, les estoy diciendo lo que Él me dijo, ¿sí? Inclusive Abraham, al quien ustedes dicen que es su padre, no hizo lo que ustedes quieren hacer. Dice, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre Dios. Y entonces aquí estos judíos ya están empezando a entender algo, pero lo poco que han entendido simplemente ya no lo pueden rebatir. Y entonces es como cuando alguien está tratando de discutir contigo sin ningún argumento, y de repente cuando pierde todo argumento empieza a atacar. Y entonces vamos a ver que aquí en este versículo 41 le dicen a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Lo que le están diciendo a Jesús aquí es, tú naciste de una prostituta. Imagínense, o sea, estos hombres que supuestamente le creían a él, de repente en todo esto que ha estado Jesús diciendo y que ahora ya le van entendiendo más, de repente llegan al punto de decirle, tu madre es esto. Y eso es una ofensa, y una ofensa de las más fuertes hasta nuestros días, ¿no? Le dicen, tu madre es esto. Y cuando le dicen tu madre es esto, no nada más tiene una implicación de lo que están diciendo de María, sino están diciendo que tú eres un hijo de fornicación, eres un hijo de lo peor, nadie te quiso, nadie te deseaba, eres un hijo de lo peor, ¿sí? Y entonces vean cómo contesta Jesús. Jesús no se engancha y les contesta, si fuese Dios vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Y entonces ahí en algún momento alguien tuvo que haber doblado su orgullo y decir, a ver, pues realmente no te entendemos, pero explícanos más, o vamos a sentarnos más tranquilos, vamos a tomarnos una agüita ahorita que hace mucho calor y nos enfriamos, y a ver, explícanos. Pero ellos no, ellos están encendidos. Y dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ese es un enunciado rotundo en el cual Jesús les está diciendo quién es realmente su padre. Dice, y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad
en él. Entonces, ellos están hablando con alguien que conoce sus pensamientos. Entonces, imagínense que ellos sienten un fuego, un ardor por querer hacerle algo y están tan enojados, intrincados que y no le pueden hacer y lo empiezan a atacar. Y cuando él le responde con amor, pues parece que aviva ese fuego en ellos y ellos desean matarlo. Y entonces Jesús se da cuenta que hay algunos que empiezan a querer matarlo y les dice: ese deseo de asesinato viene de su padre, el diablo. El diablo ha sido homicida desde el principio. Dice: cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque yo digo la verdad, ¿no me crees? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Por esto no las escucháis vosotros, porque no son de Dios. Y este versículo, hermanos, yo les recomiendo que lo subrayen, porque a veces cuando le predicamos a alguien la palabra de Dios y sentimos como que no entró, hay dos razones. Una es porque su corazón no está preparado, o la otra es porque aquí dice muy clarito, simplemente no son de Dios. Simplemente es gente que nunca va a abrir su corazón, nunca va a creer. Y entonces, cuando ustedes detecten a alguien así, hay que hacer lo que está haciendo Jesús: simplemente responder con amor y no más, no ir más allá. ¿Ok? Y entonces sigue el pasaje, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y entonces ahora resulta que los que habían levantado la mano, los que le habían dado like o los que habían creído, cuando Jesús no estaba frente a ellos, decían: pues sí, hay algunas cosas que me gustan de él, pero realmente hay otras en las que sí está medio chisqueado el vato, ¿sí? Y entonces es esto de que tienes demonio, es lo que le dirían a una persona que está loquita, que está fuera de sus cabales, que no es consciente, que está completamente loca. Estamos hablando de que los judíos decían que pues, cuando el demonio tomaba poder de alguien, simplemente le dejaba sin cerebro, sin juicio, ¿no? Y entonces así le dicen a Jesús que está endemoniado. Y respondiendo Jesús les dijo: yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien busca mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca jamás verá la muerte. Y este es otro pasaje, otro versículo bien importante. El que guarda mi palabra nunca jamás verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora nos damos perfectamente cuenta de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca jamás gustará muerte. Entonces, ¿qué fue lo que ellos entendieron? Lo que todos nosotros entendemos. Jesús ya estaba cuando existía Abraham. De hecho, en el versículo 53 dice: ¿eres tú acaso mayor de nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y entonces en el versículo 57 dice: ellos le dijeron, los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, ellos han entendido una cosa ya. Jesús está hablando de que Él viene del Padre y que Él ha estado desde antes. Habla de su preexistencia, ¿sí? Y si hay alguno que no tenga claro este concepto, quiero mencionarlo, porque realmente yo me he encontrado con algunos cristianos que no tienen claro que Jesús ya existía en el Antiguo Testamento, ya existía, ¿sí? Y de hecho este pasaje aclara que
que Jesús estaba y ya existía en la época de Abraham. Ahora, pensemos históricamente. Jesús estuvo en esta tierra hace 2000 años, todos lo sabemos. Abraham, ¿en qué época vivió? Abraham vivió 1800 años antes de Cristo, o sea, hace 3800 años antes de nosotros, ¿sí? Cuando Jesús dice que Él interactuó con Abraham y que los judíos entienden perfectamente de eso, dice, ¿cómo puede ser que digas que estuviste con Abraham si no tienes ni siquiera 50 años y han pasado 1800 años? Veamos lo que le responde Jesús en el versículo 54. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es vuestro Dios. Y entonces aquí directito Jesús les está diciendo, el que ustedes conocen como Jehová, ese es mi Padre, ¿sí? Dice, pero ustedes no le conocen. Qué duro esto, porque para quien les está hablando, están hablando en el templo. Se supone que todos los judíos que van al templo están ahí porque buscan a Dios, entre comillas, ¿no? Y que les diga a alguien, ustedes no conocen nada del Dios que dicen alabar, pues esto es bien duro. Dice, mas yo le conozco, y si dijese que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Dice, y Abraham vuestro padre se regocijó de que había de ver mi día, y lo vio y se regocijó. Y entonces aquí está hablando específicamente Jesús de un momento en la historia que no se relata con detalle en el Génesis, pero que sucede, y sucede porque Jesús lo está diciendo. Dice que Abraham vio su día. ¿De qué día está hablando? En la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, hay como 19 pasajes entre los salmos, los profetas mayores, los profetas menores, que se habla del día del Señor. ¿De qué día está hablando? Está hablando del día en el que Dios va a bajar a la tierra, ¿sí? Está hablando del día en que ese Dios va a hacer que el pueblo judío o que Jerusalén sea el centro de gobierno a nivel mundial, y que se ha restituido el orden y se ha restituido todo lo que tiene que ver con los judíos, ¿sí? Pero ese día no ha sucedido hasta el día de hoy. Significa que Jesús tuvo pláticas con Abraham, ¿sí? Y que Dios le mostró a Abraham hace 3800 años algo que todavía no pasa. O sea, Abraham pudo ver el día del Señor. Y aquí es bien claro que Jesús no dice el día del Señor como lo dice en el Antiguo Testamento, dice mi día. Y entonces nosotros que somos gentiles y que conocemos la Biblia, que somos cristianos, ese día le llamamos la segunda venida de Cristo, ¿sí? Los judíos le llaman el día del Señor, pero nosotros sabemos que esa segunda venida es el momento en el que Dios va a venir. ¿Cómo va a venir? Pues porque Jesús va a venir. Dice, todo ojo lo verá, ¿sí? Y que Él va a poner su pie en uno de los montes de Israel, y ese monte se va a partir, y entonces Él va a empezar a reinar. Y entonces esto es bien fuerte para los que lo están escuchando. Jesús está revelando ante ellos. Cualquiera de ustedes, hermanos, que haya escuchado de cualquier otra persona que Jesús nunca dijo que era Dios, aquí en el capítulo 8 de Juan queda muy claro que sí lo dijo. Y no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces y de muchas formas. Lo dijo al hacer referencia de que Él y el Padre eran lo mismo, tenían su misma voluntad, decían las mismas cosas. Lo dijo 5 veces diciendo yo soy, y ahorita lo está diciendo otra vez diciendo mi día, ¿sí? El día en que yo voy a juzgar a este mundo, el día en que voy a venir con toda autoridad, con todo poder, ¿sí? Ese es mi día. Y
del versículo 58, después de que ellos dicen, no tienen ni 50 años, ya has visto a Abraham, y dice, de cierto les digo, antes de que Abraham naciese, yo soy. Porque ahí en Reina Valera dice, antes de que Abraham fuese, pero en el original dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y entonces ahí terminan de entender todo lo que ha estado tratando de decir Jesús. Yo soy Jehová, yo soy Dios, yo soy. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Y cómo reaccionan ellos? Versículo 59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así se fue. Ok, entonces estamos viendo cómo unas personas que al principio decían creer, decían que, ok, estamos de acuerdo con todo lo que dices, para empezar, no habían entendido, pero cuando entendieron, tuvieron que tomar una decisión, y esa decisión es, caray, este personaje dice que es Dios, no creo que él sea Dios, no puede ser Dios, y lo quisieron apedrear, ¿sí? Pero es gente, hermanos, que según lo que vimos todo el capítulo 8, vio la sabiduría de Jesús, ¿sí? Cuando resolvió el enigma de los fariseos con la adúltera, lo resolvió en 3 patadas, ¿sí? Lo han visto hacer milagros, o sea, no pueden decir, de plano, cuando dicen está loco, pues está loco por lo que dice, pero es alguien que habla con inteligencia, alguien que habla con denuedo, alguien que lo sigue mucha gente. ¿Cuándo han visto un loco que mucha gente lo siga? Bueno, a menos que los demás también estén locos, ¿eh? Pero no, o sea, realmente un loco no tiene seguidores, y menos inteligentes, ¿sí? Pero ya llegar al punto de decir, él está diciendo que es Dios, yo no creo eso. Ahí es el punto de quiebre para los que realmente creen en Jesús y creen con fe. Hay una gran diferencia, hermanos, entre todo aquel que pueda venir a la iglesia y darle like a las predicaciones, inclusive en la alabanza participar cantando unos cantitos. Hay una gran diferencia de eso a realmente estar convencidos de lo que se dice aquí y de que mi vida la voy a alinear a lo que se dice en la palabra. Hay una gran diferencia. Ahorita lo acabamos de ver en estos breves versículos. Es de la noche a la mañana la diferencia, ¿sí? Alguien que puede decir, pues si yo voy todos los domingos, sí, pero si no has dejado que algo pase en tu corazón, que haga la palabra de Dios, entonces no eres real y no hay verdad. Entonces, ahorita me fui de seguidito por todo el pasaje, pero quiero que reflexionemos en dos cosas. La primera cosa es la que se menciona en el versículo 31 y 32, cuando Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estas frases que Jesús está diciendo están simplificando un proceso espiritual, ¿sí? Este proceso espiritual está conformado de 4 cosas. Primero, permanecer en su palabra. Primero, permanecer en su palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios? No significa escuchar nada más, no significa venir a hacer presencia nada más, no. Permanecer en su palabra implica que lo que estoy escuchando, lo que estoy entendiendo de la palabra de Dios, yo me aferro a eso. Es algo que no es fácil, hermanos. Y digo no es fácil porque todos nosotros nos gusta aferrarnos a las promesas de Dios. Son bien bonitas, la mayoría de ellas, ¿sí? Pero cuando la Biblia habla de algo que no me gusta a mí,
como cuando dice no mentirás. Ah, caray. No robarás. Ah, caray. Amarás a tu prójimo. Ah, caray. Y todo lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Cuando la Biblia es tan directa y es Dios mismo diciéndonos, tienes que hacer esto, y nosotros no solamente no nos gusta hacerlo, sino que estamos acostumbrados a hacer algo completamente diferente, permanecer en su palabra implica hacer algo en mí para obligarme a hacer lo que la Biblia dice que haga. Ahora, cualquiera dirá, ¿cómo me voy a obligar a mí mismo a dejar de mentir? Si mi vida ha sido mentiras, en algún momento tienes que empezar, hermano. En algún momento tienes que empezar. Y tienes que definirte y tomar una decisión y decir, no más mentiras. Y si fuera necesario, muérdete la lengua, no mientas. Y así nos pudiéramos ir por cada uno de los pecados, ¿sí? Cuando la Biblia es muy clara de que hagamos o no hagamos algo y nosotros nos alineamos, permanecemos en esas palabras, empieza a pasar algo en mi interior. Primero, los que ya hemos nacido de nuevo, nos damos cuenta de una cosa. ¿Qué cosa? Que sí podemos. Primero, que sí podemos. Antes no podía dejar de hacer esto, pero ahora en Jesús sí puedo. Ahora en Jesús sí puedo. El gran problema que tienen muchos cristianos que no han roto vicios tiene que ver con que no creen que allá son libres, o simplemente se vuelven a amarrar a la cadena. Pero ellos tienen todo el poder para poder ser liberados. Por eso Jesús le está diciendo a los hombres que lo están escuchando, ustedes tienen que permanecer, es algo activo de parte de ustedes, ¿sí? No es que Jesús te va a agarrar y te va a traer a su palabra, no. Yo tengo que venir a su palabra, yo tengo que permanecer en su palabra. Muchos dirán, pues si Dios quiere que yo lea la Biblia a diario, pues que me la traiga y que me la abra. No, Dios nunca va a hacer eso. Nosotros tenemos que ir a la palabra, buscar en la palabra y permanecer en la palabra. Está a nuestra disposición, a nuestra disposición. La segunda parte del proceso es, serás verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Entonces, solamente hasta que estoy empezando a poner en práctica la palabra de Dios en mi vida, la estoy adicionando, resulta que yo me empiezo a convertir en su discípulo. Discípulo viene de la palabra disciplina, ¿sí? Y nadie puede seguir a Jesús sin ser discípulo, ¿sí? Hay cierta disciplina que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida, y parte de la disciplina es precisamente apegar nuestra vida a la palabra de Dios, tratar de vivir nuestra vida como dice la palabra de Dios. Y la disciplina es que cuando yo mismo me doy cuenta que no estoy cumpliendo algo, yo mismo me puedo alinear. Es tan fácil como eso, hermanos. Algunos dirán, es que tengo que ir con el pastor para que él me dé 3 varazos y yo entienda. Pues si así les gusta, hermanos, pues cada quien, ¿verdad? Pero la Biblia dice que yo puedo ser discípulo, puedo tener la disciplina del Señor simplemente apegándome a su palabra. Ninguno de nosotros, si alguien viene y nos dice, no, es que sí puedes matar, porque pues si haces esto y te hicieron lo otro, pues sí lo puedes matar. Cualquiera de nosotros se nos haría raro que alguien viniera a decirnos eso, ¿sí o no? Porque los que conocemos su palabra sabemos que dice no matarás.
¿sí? Y en un pecado como ese, pues cualquiera dice, pues no. Pero en otros, hay otros pecados que, hermanos, que nos gustan o nos gustaban, que estábamos acostumbrados a hacerlos. Y entonces cuando nos los traen a la memoria, ya estamos como quedando dos pasos, aguas. ¿Dónde está nuestra disciplina espiritual? La disciplina espiritual que yo tengo que decir, hey, yo ya no soy así, yo ya soy otra persona, Él ya me cambió, tengo que caminar como dice su palabra. Y literalmente yo tengo que agarrarme como si yo mismo fuera un caballo desbocado, agarrarme de las riendas y hacer lo que tengo que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo que dice aquí. Nadie me va a venir a tratar así. Y hermanos, yo quiero decirles algo. Yo he conocido iglesias donde forzosamente el líder tiene que estar atrás de la gente para que la gente haga las cosas. No funciona, hermano, no es así. La gente, cuando no ha entendido el concepto de la disciplina, del discipulado, simplemente ve que no lo están cuidando y es la oportunidad para regresar a sus pecados. Nadie, no tiene que haber ojos aquí en esta tierra que nos cuiden si el Todopoderoso me está viendo todos los días. Si Él está en mí, ¿de quién me estoy cuidando si Él está en mí? Tercer proceso o tercer cosa que pasa en el proceso, dice, conocerás la verdad. Nótese que la verdad no puede ser conocida sin la palabra de Dios. Y la verdad no puede ser conocida sin disciplina. Hasta haber pasado esos dos escalones, conocerás la verdad. Entonces, ¿qué significa? Hermanos, significa que si hay alguien que no pone en práctica la palabra de Dios y que no busca permanecer en la palabra de Dios, puede venir todos los domingos a la iglesia, pero no ha conocido la verdad. ¿Puede pasar? Sí puede pasar, hermanos. Sí puede pasar. Y sería algo muy parecido como lo que vimos de estos judíos que decían, yo sí soy cristiano. Pero a la hora de los camotazos, son los primeros que se van. ¿Por qué? Porque realmente realmente no estaban convencidos, realmente no habían conocido la verdad, no la habían conocido. Y entonces este pasaje, de hecho, si lo leemos aplicando lo que dice en Juan 14:6, que Jesús es la verdad, dice, y conocerás a Jesús. Y conocerás a Jesús. ¿Sí o no? Entonces no voy a conocer a Jesús realmente hasta que ponga en obra su palabra y hasta que conozca o me discipline o sea discipulado, sea un discípulo. Es cierto, no vas a conocer a Jesús realmente hasta que pongas por obra su palabra y hasta que seas discípulo. No lo vas a conocer, porque solamente hasta ese momento vas a conocer la verdad, hermano. Y la cuarta parte del proceso es que ahora sí, esa verdad, después de conocerla, me hace libre. Cuando dice la verdad os hará libres, si lo leemos otra vez asumiendo que la verdad es Jesús, dice, y Jesús os hará libres. Entonces este proceso, si lo viéramos de otra forma, es como que el proceso empieza con la palabra de Dios afuera de mi corazón. ¿Sí? Cuando yo permanezco en su palabra, yo voy metiendo esa palabra poquito a poquito en mi corazón. La voy metiendo poquito a poquito en mi corazón. Eso es permanecer. Mientras yo más tenga de esa palabra en mi corazón, mi corazón se va transformando. La Biblia dice, renovaos en vuestro entendimiento. Esa renovación o ese cambio viene cuando estoy adicionando la palabra y cuando entonces, ya que tengo la palabra en mi corazón, estoy caminando con la disciplina
que la misma palabra me dicta, ¿sí? Ahora, ya teniendo esa palabra en mi corazón y que mi vida está empezando a funcionar con esa palabra de Dios, la palabra de Dios es el eje de mi vida, entonces empiezo a conocer a Jesús. Suena medio raro porque a veces nos han vendido la idea de que desde el momento que yo hice una oración, ya conociste a Jesús. No, hermanos, no pasa así. Nosotros pudimos haber hecho una oración de fe, pero para conocer a ese Jesús tengo que hacer esto. Tengo que buscar conocerlo, no nada más quedarme con la idea de que Él ya me salvó y ya. Tengo que conocerlo. Hemos sido llamados a conocerlo. ¿Ok? Conocí a una persona que dio su testimonio, estoy hablando de hace más de 10 años, un personaje que era un Z, era uno, no nada más un ZX, sino que era uno de los Zetas que tenían número, que era de los pesados de los Zetas, y que tenía a su disposición mucha gente. A este personaje cayó en la cárcel. Cuando cayó en la cárcel le predicaron del Señor. En la cárcel conoció al Señor. Y después de algunos años que sale de la cárcel, pues él ya conocía del Señor, ya conocía la palabra de Dios, y él quería seguir con su vida como cristiano. Pero al salir de la cárcel, que todo su mundo, toda su historia, todos sus antiguos amigos, antiguos comparsas, se dieron cuenta que salió de la cárcel, lo primero que hicieron fue irla a buscar y se lo llevaron pensando que todo era igual y que él iba a buscar vengarse y que él iba a buscar hacer todo lo que él haría antes. Este personaje contó en su testimonio que realmente él se lo llevaron. Y pues cuando se lo llevan a la casa donde vivían, él dijo que ya no quería seguir con lo mismo. Y entonces el nuevo responsable que se había quedado en su lugar, le dijo: espérate, de aquí no te puedes salir. Aquí esto es de por vida. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Y este personaje dijo: pues como ustedes quieran, pero yo ya no. Literalmente lo hincaron y lo encañonaron. Y cuando le disparan, no salió la bala. Le volvieron a disparar, no salió la bala. La persona que le estaba disparando checó la cámara de la pistola, vio que tenía todo lleno, le volvió a hacer el intento, no salió la bala. Aventó la pistola y dijo: yo no sé qué te hiciste, qué brujería te hiciste, pero el que te está protegiendo no te va a salvar de mí. Agarró otra arma más grande y le disparó y no pudo disparar. Y entonces esta persona que estaba hincado dijo: ahora conozco al Dios al que creí y me cambió la cárcel. Llorando lo dijo: ahora conozco porque ese Dios tiene poder para salvarme y me puede salvar de ti aunque me mates. Esta persona, cuando escuchó eso, se quedó sin palabras y simplemente aventó la ametralladora, lo que hubiera sido, y dijo: déjenlo ir. Este personaje hasta ahora es un predicador. Pero quise contarles esto, hermanos, porque realmente cristianos reales, hasta que tengamos la pistola en nuestras cabezas, nos vamos a dar cuenta nosotros mismos si somos reales. Y a veces esa pistola no necesita ser literal. A veces esa pistola es que pierdas tu trabajo.
¿sí? A veces esa pistola es que tu relación en casa esté mal. A veces esa pistola es, no sé, el tema por el que estés pasando. Pero en ese momento es cuando nos damos cuenta que hay en nosotros, y si lo que hay en nosotros ha hecho algo nuevo en nosotros y tenemos realmente una nueva vida o no. Porque al que le suena la pistola y lo primero que piensa es, está bien, me regresa como estaba, no le ha llegado la verdad. No le ha llegado la verdad. ¿Sí? Ahora, esa es la primera cosa que yo quería reflexionar. La segunda cosa, una frase que menciona Jesús, está en el versículo 34. Dice: el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y este pasaje a nosotros realmente no, como no tenemos el contexto judío o no somos judíos, puede parecernos trivial esta frase. Pero si nos vamos a Deuteronomio, acompáñenme allá a Deuteronomio 15. Y vamos a leer un fragmento de la ley sobre los esclavos. En aquella época, pues, todos sabemos que había esclavitud, y los judíos no podían tener a otro esclavo judío a menos que hubiera un judío que les debiera dinero. Entonces, la única forma en que un judío pudiera ser esclavizado por otro judío era que le debiera dinero y no le pudiera pagar. Entonces, la única forma de pagar era que yo me entregara como esclavo. Pero en la ley estaba prescrito que todos los esclavos tenían que ser liberados el año sabático, que es el séptimo año. O sea, tú podías ser esclavo 6 años, pero tu amo tenía la obligación de liberarte el séptimo año. Vamos a leer, dice 15, versículo 12, dice: si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea y te ha servido 6 años, al séptimo le despedirás libre, y cuando lo despidas libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas y de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te ha bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que ahora tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy: si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y le horadarás la oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Entonces, aquí está hablando la ley de 2 cosas. La primera es, si el esclavo ya cumplió los 6 años, tú como amo lo tienes que liberar y le tienes que dar una porción de tu ganado, de tus viandas, como para que el que era esclavo ahora empiece por su cuenta una nueva vida. ¿Ok? Esto estaba prescrito en la ley. Es bien interesante esto. No voy a clavar mucho, pero es bien interesante porque inclusive en la ley del Antiguo Testamento esto estaba tipificado de tal forma que nadie pudiera ser esclavo por más de 6 años. Nadie. O sea, no, era como para que cumplieras tu deuda y nada más, ¿sí? Para que nadie abusara de esa esclavitud, y sobre todo para que no se extendiera a los hijos y a los nietos y así, ¿no? Como pasó con África o con todo lo que sucedió después. Entonces estaba tipificada la libertad. Pero en el versículo 16 habla, también está prescrito de que si el esclavo estuviera tan a gusto en esa casa
dice, si tu esclavo te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Entonces habla de un esclavo que se siente tan cómodo en la casa donde está con su amo, que tiene todo, que llegó a amar, a encariñarse con ese amo y que no quiere salir de la casa. Dice, entonces tomarás tu lesna. La lesna sería como una especie de picayelo, más o menos, para que se haga una idea. Con esa lesna hacían figuras en madera, pero entonces dice que con esa lesna le harás un hoyo en la oreja. Dice, horadarás la oreja contra la puerta. Entonces dice, ok, si el esclavo no se quiere ir, literalmente le tienes que engrapar la oreja contra tu puerta. Y ese es el símbolo de que ese esclavo quiere quedarse en esa casa, si está dispuesto realmente a quedarse ahí. ¿Por qué quise mostrarles esto, hermanos? Porque cuando Jesús le está diciendo a todos los judíos esto, a cualquiera le pudo haber pasado por la mente esta ley que tenía que ver con la esclavitud. Y Jesús les dijo, el esclavo no queda en casa para siempre, ¿sí? Pero hay un tipo de esclavos que sí quiere quedarse en la casa, porque en la casa se siente mejor que afuera. ¿Y saben qué es la verdadera libertad, hermanos? La verdadera verdad. La verdadera libertad y la verdadera verdad no es estar por el mundo sin que nadie me diga qué tengo que hacer. La verdadera libertad es que sepamos que Jesús ya nos liberó y que lo hayamos conocido y amado tanto que le digamos, nunca quiero irme contigo, de estar en tu casa y de estar en tu presencia. Quiero llegar a ser hijo, ya no esclavo. Y entonces por eso esta ley prescribió, pero ahora en la nueva ley de Cristo, inclusive Pablo dice que fuimos adoptados como hijos. Entonces ya no hay necesidad que alguien venga a engraparnos la oreja, pero los que sí hemos entendido ese concepto de que Él nos liberó de nuestros pecados, porque antes no podíamos pagar ese precio, pero que aunque Él ya me ha liberado, no me quiero ir de su casa, quiero estar con Él. Este concepto es crucial. Por eso ahora somos servidores de Cristo. Por eso ahora yo mismo me rindo a Él, aunque tenga yo toda la libertad de hacer con mi vida lo que me plazca, porque lo tenemos. La realidad es que no lo hacemos porque quiero vivir mi vida por Él y para Él.